En este video estudiaremos los sistemas forzados no amortiguados. En un oscilador amortiguado, la amplitud de la oscilación decrece con el tiempo. Si queremos que ese sistema continúe oscilando, deberíamos aplicar una fuerza externa periódica. A esos sistemas se les conoce como osciladores forzados. Un ejemplo de un movimiento forzado es un péndulo de un reloj. El péndulo recibe impulsos para mantenerse oscilando. En una escala mucho mayor, la Luna ejerce una fuerza gravitacional sobre la Tierra que origina una fuerza impulsadora periódica en los océanos, que es la causante de las mareas. A nivel microscópico, la radiación en un horno microondas agita a los electrones de las moléculas de agua en el alimento, elevando así la temperatura del mismo. Ahora veamos las principales características de un movimiento armónico forzado a partir de esta simulación. Aquí tenemos tres sistemas masa-resorte, todos con la misma masa y diferente constante de elasticidad, que están conectados a una barra móvil que se mueve a determinada frecuencia. El movimiento de la barra es equivalente a aplicar una fuerza periódica sobre cada uno de los resortes. Así, la frecuencia de vibración de la barra será la misma que aquella de la fuerza periódica externa. Enfoquemos nuestra atención sobre el movimiento del bloque amarillo. Para cualquier frecuencia, notamos que después de un tiempo, la fuerza externa va a imponer su frecuencia al bloque y éste se moverá con la misma frecuencia de la fuerza externa. Sin embargo, esta frecuencia tiene un efecto en la amplitud del bloque. Para pequeñas frecuencias, por ejemplo, una frecuencia aproximadamente igual a 0.8 Hz, el bloque amarillo oscila con una amplitud pequeña. Además, a medida que la barra se desplaza hacia abajo, el bloque también se desplaza en esta misma dirección. O sea que tanto la fuerza periódica como el desplazamiento del bloque están en fase. Al aumentar la frecuencia de vibración de la barra a 1.13 Hz, se observa que la amplitud de la oscilación de este sistema es máxima. A este fenómeno se le conoce como resonancia. La frecuencia de vibración a la que se observa este máximo en la amplitud es también conocida como frecuencia de resonancia y es menor a la frecuencia natural de vibración en un sistema con amortiguamiento como el de esta simulación. Y esa frecuencia es igual a la frecuencia natural de vibración en un sistema sin amortiguamiento. Vemos que en resonancia el desplazamiento está ligeramente retrasado con respecto a la fuerza. Si la frecuencia se aumenta a 1.5 Hz, la amplitud de la oscilación del bloque amarillo disminuye. Además, si la barra se mueve hacia abajo, el bloque se mueve hacia arriba. Esto indica que hay un desfase entre la fuerza impulsadora periódica y el desplazamiento del bloque para frecuencias mayores que la frecuencia de resonancia, y este desfase es igual a pi. Ahora encontremos la ecuación diferencial de movimiento para un sistema forzado sin amortiguamiento. Comenzaremos con un sistema masa-resorte, como se ve en la figura. Este sistema se mueve a lo largo de una superficie horizontal sin fricción y el desplazamiento del bloque se mide alrededor de la posición de equilibrio x igual a 0. Sobre el bloque actúa una fuerza impulsadora periódica F igual a F sub 0 coseno de omega sub F por T, donde omega sub F es la frecuencia angular de esa fuerza externa, F sub 0 viene siendo su amplitud.
El movimiento de este bloque entonces estará influenciado por estas dos fuerzas, la fuerza elástica y la fuerza impulsadora periódica. Apliquemos ahora la segunda ley de Newton para encontrar la ecuación diferencial de movimiento. Si este bloque entonces se desplaza hacia la derecha, como se ve aquí en la figura, sobre él va a actuar una fuerza elástica dirigida hacia la izquierda que tiende a llevarlo a su posición de equilibrio y va a actuar también esta fuerza periódica en esta dirección. Si todas las cantidades que apuntan hacia la derecha las consideramos como positivas y las que apuntan hacia la izquierda como negativas, entonces esa sumatoria de fuerzas nos queda menos K por X, que es la fuerza elástica dirigida hacia la izquierda, más F sub 0 coseno de omega sub Ft, que es la fuerza periódica que está dirigida hacia la derecha, igual a la masa por la aceleración del bloque, que es X dos puntos. Dividimos toda esta ecuación entre la masa, pasamos este término que está restando a sumar y lo sustituimos por omega sub 0 al cuadrado, que es la frecuencia natural de vibración de ese sistema masa-resorte. Y con esto entonces llegamos a esa ecuación número 1, que es la ecuación diferencial que representa un sistema forzado sin amortiguamiento. En comparación con un movimiento armónico simple, entonces aparece este término nuevo, que es F sub 0 sobre m coseno de omega sub F por T. La solución de la ecuación 1 es una superposición lineal de dos soluciones o una combinación de dos soluciones, es decir, es una suma simple de un x sub h más un x sub e, donde x sub h viene siendo una solución homogénea y x sub e se le conoce como una solución estacionaria o particular. La solución homogénea se encuentra cuando F sub 0, que es la fuerza, es igual a 0, o sea que llegamos a una ecuación que representa un movimiento armónico simple cuya solución es un a coseno de omega sub 0 t más phi. Veamos la forma que tiene la solución estacionaria. En este caso, F sub 0 es diferente de 0. Para tiempos grandes sabemos que la fuerza F va a imponer su frecuencia al oscilador. Así el bloque se va a mover hacia un lado y hacia el otro periódicamente con la misma frecuencia de la fuerza externa. Además, como vimos en la simulación, la amplitud de la oscilación depende de la frecuencia de la fuerza externa. Aumentando la frecuencia de esa fuerza periódica, la amplitud del movimiento también aumenta y en algún punto se hace máxima en la frecuencia de resonancia. Aumentando más la frecuencia, la amplitud disminuye y cuando esa frecuencia es muy grande, la amplitud se hace cero. Ese comportamiento entonces sugiere que la solución estacionaria tiene la forma x sub e igual a d por el coseno de omega sub f t menos delta. T viene siendo la amplitud de esa solución estacionaria que depende de la frecuencia de vibración de la fuerza externa. Omega sub f es la frecuencia de vibración de la fuerza externa periódica y delta es el ángulo entre la fuerza impulsadora y el desplazamiento. Tiene un signo menos porque el desplazamiento está atrasado con respecto a esa fuerza impulsadora o periódica. Se espera que ese delta valga 0 para frecuencias muy pequeñas. Esto quiere decir que la fuerza impulsadora tiene la misma dirección que el desplazamiento. Y es pi para altas frecuencias cuando las direcciones de la fuerza y el desplazamiento son contrarias. D y delta entonces se encuentran al sustituir x sub e y x sub e dos puntos en la ecuación diferencial de movimiento. Entonces, sustituyendo esta expresión que aparece aquí, viene siendo la segunda derivada de x sub e, que es menos d omega sub f al cuadrado coseno de omega sub f t menos delta, más omega sub 0 al cuadrado por
x, que es d coseno de omega sub ft menos delta, y eso va a ser igual a f sub 0 sobre m por el coseno de omega sub ft. Podemos factorizar este término, coseno de omega sub ft menos delta, y usar aquella identidad trigonométrica de ángulos dobles. Entonces ese coseno se puede escribir como un coseno de omega ft por el coseno de delta más seno de omega ft por el seno de delta. Y todo eso multiplicado por menos d omega sub f al cuadrado más d por omega sub 0 al cuadrado. Esta última expresión entonces depende tanto de términos que contienen el seno de omega sub ft y el coseno de omega sub ft. La podemos separar entonces en dos. En una ecuación que depende únicamente del seno de omega sub ft y otra ecuación que depende únicamente del coseno de omega sub ft. De esta expresión entonces vemos que el único término que depende del seno de omega sub ft es este seno de delta, que está multiplicado por d por omega sub 0 al cuadrado menos omega sub f al cuadrado. Y como al lado derecho de esta ecuación no tenemos ningún término que dependa del seno de omega sub ft, entonces esta cantidad va a estar igualada a 0. Ahora, el único término que depende del coseno de omega sub ft es coseno de delta por d que multiplica omega sub 0 al cuadrado menos omega sub f al cuadrado. Y al lado derecho de esta ecuación tendremos f sub 0 sobre m por el coseno de omega sub f t. Si dividimos estas dos ecuaciones, llegamos a que la tangente, que es seno sobre coseno, va a ser igual a 0 porque todos estos términos se cancelan. Y la tangente es 0 cuando delta, por ejemplo, vale 0 o puede valer pi. Entonces, cuando delta vale 0, podemos sustituir ese delta en la ecuación número 6. Eso nos da entonces que d es igual a f sub 0 sobre m por omega sub 0 al cuadrado menos omega sub f al cuadrado. Y esta expresión es válida cuando la frecuencia de la fuerza externa es menor que la frecuencia natural de vibración, porque esta amplitud d es una cantidad siempre positiva. Ahora, el otro valor posible para el delta es pi. Cuando sustituimos ese valor de pi en la ecuación número 6, llegamos a esta expresión donde d va a ser igual a f sub 0 sobre m por omega sub f al cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado, que es válida cuando omega sub f sea mayor que omega sub 0 para que d sea positiva. Noten que para encontrar d usamos únicamente la ecuación número 6, porque si sustituimos el valor de delta en la ecuación 5, llegamos a que d, esa amplitud, sería igual a 0 porque el seno de 0 y el seno de pi son 0. Por tanto, únicamente utilizamos la ecuación 6. Solamente es posible hallar el d de la ecuación número 6. En esta figura se muestra el comportamiento de d en función de omega sub f. Cuando omega sub f es igual a 0, d tiende a f sub 0 sobre k. Esta es una amplitud impuesta por la aplicación de una fuerza externa que es una constante. Aumentando omega sub f, vemos que d aumenta. Este comportamiento pues se ve de la ecuación 7, que es válida para frecuencias omega sub f menor que omega sub 0. El denominador de la ecuación 7 se hace más pequeño con aumentos de omega sub f y toda esta cantidad aumenta. Lo contrario ocurre cuando omega sub f es mayor que omega sub 0. De la ecuación 8 vemos que la amplitud decrece con omega sub f. Ese denominador
se hace más grande con aumentos de omega sub f y toda esta cantidad disminuye. Para omega sub f muy grande, la amplitud tiende a 0. Ahora, cuando omega sub f es igual a omega sub 0, D diverge, tiende a infinito. Y esto se ve pues de las ecuaciones 7 y 8. El denominador de esas ecuaciones se hace 0. Claramente, este comportamiento no tiene un significado físico y aparece porque hemos despreciado cualquier tipo de fuerza de fricción o fuerza amortiguadora. En esta otra figura se muestra el comportamiento de la constante de fase delta en función también de la frecuencia de la fuerza externa omega sub f. Para valores de omega sub f menores que omega sub 0, el delta vale 0. Esto quiere decir que esa fuerza impulsadora está en fase con el desplazamiento, tienen la misma dirección. Para frecuencias omega sub f mayor que omega sub 0, ese delta es igual a pi. O sea que la fuerza impulsadora está desfasada pi con el desplazamiento. Tienen direcciones opuestas como lo vimos en la simulación. Y además se observa una discontinuidad alrededor de omega sub 0. Hay un salto abrupto en delta y de nuevo esto se debe a que se despreció la fuerza amortiguadora o una fuerza de fricción en ese sistema. En los sistemas con amortiguamiento entonces se esperan variaciones más suaves, tanto de delta alrededor de omega sub 0 y un máximo, no una divergencia, en el gráfico de D en función de omega sub f. En un oscilador forzado sin amortiguamiento se presenta resonancia cuando la frecuencia de la fuerza externa iguala a la frecuencia natural de vibración. En resonancia la amplitud de la oscilación es máxima. De esas ecuaciones 7 y 8, y también como se puede ver en esta figura de la amplitud versus la frecuencia, para omega f igual a omega sub 0, la amplitud no está definida, es infinita, hay una divergencia de D. Sin embargo, su valor límite se puede obtener al aplicar la regla de L'Hopital para resolver el límite de esa cantidad cuando omega sub f tiende a omega sub 0. Cuando aplicamos entonces ese límite, obtenemos que el x sub e, que es la solución estacionaria, va a estar dada por una constante e multiplicada por el tiempo por el seno de omega sub 0 t, más otra constante f por el tiempo por el coseno de omega sub 0 t. E y f entonces se encuentran de nuevo sustituyendo esa solución estacionaria y su segunda derivada en la ecuación diferencial de movimiento, igualando los términos que contienen seno de omega sub 0 t y coseno de omega sub 0 t. Al realizar este procedimiento, llegamos a estas dos ecuaciones. De la primera ecuación, entonces vemos que estos dos términos se cancelan y obtenemos que f es igual a 0. De la segunda ecuación, estos dos términos también se cancelan y el valor de E va a ser igual a F sub 0 sobre 2m omega sub 0. En resonancia, entonces, la solución estacionaria para un sistema forzado no amortiguado va a ser igual a F sub 0 sobre 2m omega sub 0 por el tiempo por el seno de omega sub 0 t. De esta ecuación se ve que a medida que el tiempo aumenta, también aumenta el desplazamiento de ese bloque cuando se encuentra en resonancia.
Y en este gráfico entonces vemos el comportamiento del desplazamiento del bloque en función del tiempo. Que a medida que pasa el tiempo, pues ese desplazamiento se hace mucho más grande. En resumen, la ecuación de movimiento de un sistema forzado sin amortiguamiento, cuando la frecuencia de vibración de la fuerza externa es diferente de la frecuencia natural, va a estar dado por esta ecuación, por A coseno de omega sub 0 t más phi más D coseno de omega sub ft menos delta. Esta primera parte entonces corresponde a la solución homogénea y esta segunda parte viene siendo la solución estacionaria. D y delta entonces se determinan a partir de estas expresiones dependiendo de cuál sea el valor de la frecuencia de vibración de la fuerza externa en comparación con omega sub 0. Ahora, si la frecuencia de vibración de la fuerza externa es igual a la frecuencia natural del sistema, la ecuación de movimiento para un sistema forzado no amortiguado estará dada por esta última ecuación, donde E viene siendo F sub 0 sobre 2m omega sub 0. Y A y phi en estas dos ecuaciones son cantidades que se determinan a partir de las condiciones iniciales que se aplican al desplazamiento total de ese bloque en ese sistema masa resorte forzado.